Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Para mí es un privilegio dirigirme de nuevo a ustedes con esa exposición de la palabra de Dios. El texto que nos toca hoy es el texto que tenemos en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, y vamos a cubrir los versículos del 1 al 11. El título de este mensaje es Paz con Dios. Yo recuerdo que poco después de convertirme, uno de los primeros libros que cayó en mis manos es el clásico de Billy Graham que se titula precisamente así, Paz con Dios. Para mí este libro fue decisivo y muy importante para entender una cosa. Tener paz con Dios no es una cosa que se haya conseguido de forma barata o sencilla. Realmente la muerte de Cristo es algo que es impresionante. Es el tema de la epístola de los Romanos. El ver realmente cómo lo que hizo Jesucristo no obedeció a una consecuencia lógica ni a una necesidad, sino es algo que nadie jamás hubiese podido esperar. Y lo voy a poner con un ejemplo. Vamos a suponer que delante de un tribunal hay una persona acusada de robo y de varios crímenes, pero sobre todo vamos a suponer que son crímenes de índole económico. Y lo que todo el mundo espera, porque además todos los hechos hablan en contra de esa persona, es una sentencia donde esa persona tendría que ingresar en la cárcel durante varios años. La persona tiene un abogado que era brillante y ese abogado, pues además consigue de que la pena que está estipulado para este tipo de crimen se reconozca como algo que se pueda negociar. Y al final, pues todo queda en el hecho de que el mismo abogado, pues no solamente renuncia a sus honorarios y al pago que merece para su trabajo, sino que además él mismo saca un cheque, lo firma y lo entrega al juez. Bueno, esta historia realmente sería ciencia ficción. Ningún abogado en su sano juicio haría esto. Bueno, como mucho, nos defendería hasta el punto de salir libre de cargo, pero pagar la deuda que hemos contraído por nuestros crímenes, a ningún abogado se le ocurriría esto, ni siquiera renunciar a sus honorarios, lo cual es bastante lógico. Y en el mismo contexto tenemos que ver lo que hizo Jesucristo en la cruz. Realmente su entrega en nuestro lugar, su pago del pecado, que realmente era responsabilidad nuestra completamente, es algo que nadie podía esperar. La pregunta que nos hacemos tantas veces es cómo es posible que Dios condene a algunas personas a una muerte eterna. Es una pregunta mal hecha, porque realmente la pregunta debería ser, ¿cómo es posible que Dios en su inmensa gracia incluso perdone a algunos? O sea, ¿por qué Dios realmente diseñó el plan de salvación? ¿Por qué Él quería salvarnos? Eso no tiene ninguna lógica. Y además obedece a ninguna necesidad. Lo hizo por algo que llamamos nosotros gracia. Y esto es lo que Pablo intentaba demostrar en los primeros capítulos de la epístola a los romanos. Es gracia, gracia inmerecida de parte de Dios. Y es donde empezamos ahora en el capítulo 5. Ya la frase como empieza, la voy a leer en un momento, es una frase que realmente nos deja atónitos. ¿Cuáles son ahora las consecuencias de esa redención voluntaria y merecida de nuestra parte?
Y la respuesta es paz con Dios. Vamos a escuchar los versículos que acabo de decir y nos dirigimos a la epístola a los Romanos, capítulo 5, los versículos 1 al 10. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a pedir que el Señor bendiga esa lectura de su palabra en nosotros. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por estas palabras que tú nos has dado en la epístola a los Romanos y que nos demuestran realmente el alcance increíble de lo que es la redención que tú has conseguido. Paz con Dios. De esto podemos gozar ahora. Y te doy las gracias, Señor, que esa paz con Dios es algo real, que esto será algo ya inalterable por el resto de la eternidad. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en estos momentos que estamos delante de tu palabra abierta para que podamos entender lo que nos quieras decir. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Paz con Dios. Esto es el título de este mensaje. Y estamos hablando en concreto de los resultados de la justificación. Tiene consecuencias para el pasado, tiene consecuencias para el presente y tiene consecuencias para el futuro. Y además son consecuencias muy prácticas y muy profundas. Paz con Dios. Esa paz habla de nuestro pasado. Y es muy interesante la construcción que usa el apóstol Pablo aquí. Es un puesto y aparte, un punto y aparte. Es como un renglón nuevo. Cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo en sí vale la pena memorizarlo, porque habla de una de las cosas más esenciales de lo que engloba nuestra redención. Esta paz habla de nuestro pasado, en primer lugar, porque estábamos bajo condenación. Y si ahora estamos en una situación de paz, un estado de paz con Dios, eso significa que antes
había un estado de guerra. Y esto es algo que para muchas personas parece increíble, porque si ahora estamos hablando de las guerras que a algunos nos tocan de bastante cerca, pues muchos no se dan cuenta que están metidos en una guerra en el mundo invisible con consecuencias mucho más aterradoras. Están en guerra con Dios. Tienen a Dios como su enemigo. Y esto es precisamente lo que Pablo intentaba demostrar en los primeros 4 capítulos. Aquí no estamos hablando de predilecciones religiosas. No estamos hablando de preferencias en cuanto a la fe. Bueno, tú crees esto, yo creo el otro. Y tenemos que respetarnos y ese tipo de cosas. Esto no es la cuestión. La cuestión es que el hecho es que una persona que no fue redimida por la sangre de Cristo tiene a Dios como su enemigo. Y esto es algo sumamente grave y serio porque tiene consecuencias más allá de esta vida y esas consecuencias alcanzan toda la eternidad. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Esto quiere decir que aquellos que como yo conocimos al Señor por su gracia más tarde, cuando yo teníamos una edad de uso de razón, nos damos cuenta de una cosa. Durante un tiempo vivíamos a un paso del abismo. Vivíamos tan cerca de la muerte que es casi aterrador simplemente pensar en ello. Hubiésemos ido a una eternidad sin Dios si no hubiera sido por la redención de Cristo que nos alcanzó. Y llegó la paz. Llegó esa paz iniciada por la obra de Cristo, porque Él puso los fundamentos de nuestra redención. Y esto es algo que vemos reflejado en la vida de muchas personas. Bueno, acaba de mencionar el libro de Billy Graham, que yo sepa sigue siendo un éxito de venta. Y si no lo has leído nunca, te lo recomiendo. Seguramente lo vas a encontrar en internet incluso gratis si no puedes pagarlo. Paz con Dios. Algunos de los personajes más importantes de la historia de la Iglesia ponen gran énfasis sobre esta paz que llegó a sus vidas. Por ejemplo, Agustín, que da testimonio en sus confesiones de cómo él encontró esa paz, precisamente por la epístola a los Romanos. Él escribe: yo volví al lugar donde yo había puesto el libro del apóstol. Está hablando del libro de Romanos. Y como ustedes saben, él se dirigió a Romanos capítulo 13 y por un texto que él leyó ahí, finalmente llegó a la convicción bajo la obra del Espíritu Santo de que él también en su vida, muy ajetreada, muy marcada por un deseo imparable de encontrar paz sin haberlo conocido, finalmente él encuentra esa paz con Dios. Y era simplemente escuchando a un niño en el jardín haciendo un típico juego de niños donde él escuchó solamente ese refrán: coge y lee, coge y lee. Bueno, no sabemos cómo iba ese juego, pero para Agustín era una voz de Dios que habló directamente a él y cogió la epístola a los Romanos y leyó ese capítulo 13 y fue para él razón para convertirse a Dios y encontrar paz. Por ejemplo, Martín Lutero, él nos dice en uno de sus escritos las mismísimas palabras que para mí fueron de un gran terror antes,
llegaron a ser las herramientas por las cuales yo entré por las puertas del paraíso y llegó a entender lo que significa ser justificada por la fe. O Juan Wesley también da testimonio de esto cuando dice: por la noche yo fui casi contra mi propia voluntad a una pequeña iglesia en Aldersgate Street, donde alguien estaba leyendo el prefacio de Martín Lutero a la Epístola a los Romanos. Aproximadamente a las 9:15, mientras que este hombre estaba describiendo el cambio que Dios obra en el corazón de alguien por la fe en Cristo, yo sentí como mi corazón se calentaba de una forma extraña. Y esto me llevó a confiar en Cristo y a Cristo solo para mi salvación. Y una seguridad me llegó de que mis pecados fueron perdonados, incluso los míos, y que Dios me salvó de la ley, del pecado y de la muerte. Y también Juan Wesley encontró esa paz. Y esto significaba para cada uno de los tres y para cada uno de los que hemos experimentado esto, que ahora en este momento no solamente podían vivir, sino también morir con tranquilidad y sin temor. Sería lindo y interesante escuchar ahora tu propio testimonio. ¿Ha llegado esa paz a tu vida? ¿Fue tu alma inundada por esa paz que viene de parte de Dios? ¿Has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Puedes decir: yo también creo y confío en Él, en esta vida y en la vida eterna? Si no es así, yo te animo a que sea hoy este día, por cierto, donde en todo el mundo se celebra la resurrección de Cristo. Podría ser un excelente comienzo de tomar estas cosas en serio. Cristo murió por los pecadores y para alcanzar esa paz para cada uno de nosotros. Dice el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esto es algo que tiene que ver con el presente. La paz con Dios viene porque nuestro pasado se ha arreglado, pero ahora tenemos acceso a Dios en cualquier momento. Esto es lo bonito. El muro de separación que había en el Antiguo Testamento se ha quitado. Ahora estamos libres de acercarnos a Dios, al trono de la gracia, en cualquier momento. Y esta gracia se renueve día tras día. Estar con Dios de tú a tú, esto es uno de los privilegios que tenemos como creyentes. Y hablando de Billy Graham, recuerdo que hace muchos años él llevó a cabo una campaña evangelística de los que se solían hacer en otros tiempos y que tal vez van a vivir otra vez un momento de gloria, tal y como está la situación ahora en el mundo. Creo que era alrededor del año 1966-67, cuando Billy Graham estaba llevando a cabo una campaña muy importante en Alemania. Y como ya saltó a la fama, de cierta manera, la revista más importante de noticias de Alemania, Der Spiegel, hizo una entrevista con él. En una pregunta, el periodista planteó a Billy Graham la pregunta: ¿cómo se podía saber de la existencia de Dios si a Dios no se le ve?
Y Billy Graham respondió a esa pregunta: yo sé que Dios existe porque acaba de hablar con él. Bien, obviamente no es la respuesta, digamos, más teológica del mundo, porque nosotros en primer lugar creemos en Dios porque la Escritura nos da testimonio de ese Dios. Pero lo que Billy Graham quería decir con esto era simplemente nosotros estamos de tú a tú con Dios. Sí, hablamos con Él, nosotros lo llamamos oración, como si yo hablara con otra persona. Tenemos intimidad con Dios y eso es el resultado de la redención, de la paz que Jesucristo consiguió. Esto es uno de los muchos privilegios que tenemos como creyentes. Pero del futuro también habla este gran hecho, y eso lo tenemos en la segunda parte del versículo. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto habla de nuestro futuro, de la gloria que Dios tiene preparado para nosotros. Y esta perspectiva, la gloria que está por venir, debería realmente causarnos diariamente gozo y alegría. Si lo queremos resumir, podemos decir, el pasado está arreglado. En el presente no estamos solos porque tenemos un abogado que habla en nuestro favor. Y en el futuro nos espera la gloria eterna. Y esto nos lleva a una cuarta consecuencia. Bueno, hablamos del pasado, del presente y del futuro, que tiene que ver con el regocijo. En los versículos 3 y 4 hablan de eso. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Bueno, esto ya son palabras mayores, porque lo que dije al inicio, lo que intentaba explicar, esto sí creo que podemos entender sin mayores problemas. Ahora, la verdad de la cual el apóstol Pablo habla ahora, esto ya es un poco más complicado. Pero lo que él dice no es nada menos que deberíamos regocijarnos en nuestros problemas. Aquí lo llama tribulaciones. Porque son una manera en la cual podemos experimentar ya ahora el poder y la sabiduría de Dios. Y esta perspectiva de las tribulaciones, de los problemas, esto es algo que normalmente se nos escapa. Son oportunidades para demostrar la realidad de la profundidad de nuestra fe. ¿Tus problemas son reales? Bueno, me vas a decir, José, pero qué pregunta más absurda. Por supuesto, mis problemas son reales. Si me falta el dinero para llegar al final del mes, es algo muy real. Si tengo una enfermedad que realmente me causa mucho dolor y muchos problemas, esto habla de una realidad. Si tengo un niño enfermo en casa, esto habla de una realidad que a veces no me deja dormir. Si tengo problemas en mi trabajo, esto habla de una realidad, que es algo que no es ficticio. Pues sí, nuestros problemas son reales. Pues lo que dice Pablo aquí, de la misma manera, como nuestros problemas son reales, de la misma manera real deberías darte cuenta que Dios en medio de tus problemas te muestra su poder. No es que Él te libre de todos y cada uno de tus problemas. A veces lo hace, te libra de algún que otro problema. Y si no lo hace, entonces es para enseñarnos una cosa. Quiere decir
Los problemas, las tribulaciones, como Pablo los llama aquí, forman parte de la vida de un creyente. A veces yo he escuchado eso en algún que otro testimonio cuando alguien me dice, bueno, yo pensaba que convirtiéndome a Cristo se me acabarían los problemas, pero ahora me doy cuenta que los problemas se han aumentado. Pues sí, señor. Y aquí tienes la base teológica para esa afirmación. El que predica otra cosa o el que tiene la impresión de que la vida cristiana es una fiesta continuada y que el Señor nos va a quitar de medio todos los problemas, obviamente nunca ha leído su Biblia bien. Aquí dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo no dice nos gloriamos porque Dios nos ha quitado las tribulaciones. En las tribulaciones. Aquellos que enseñan que no debería haber este tipo de problemas en la vida de un creyente, problemas familiares, problemas de salud, problemas de dinero, problemas de trabajo, obviamente no ha entendido lo que es la vida cristiana. Y aquí nos damos cuenta que la primera consecuencia de esas tribulaciones que forman parte de nuestra vida y que también forma parte de ese paquete de tener paz con Dios. Aquí dice, la tribulación produce paciencia. Recuerdo que hace tiempo leí la historia de un hombre que vino a su pastor y le dijo, pastor, por favor, ora para que el Señor me dé paciencia. Y el pastor, cuando luego se juntaron a orar, se dirige al Señor y dice, Señor, lo que te pido es que a este hermano mío que le mandes problemas y tribulaciones. Yo no sé lo que este hombre habrá pensado de su pastor. Lo que sí sé que el pastor sabía de teología, porque es exactamente lo que dice aquí. No solo esto, no solo nos gloriamos en lo que nos espera, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y por qué? Porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Aquí lo tenemos. Paciencia, de lo que el Señor habla aquí, es una consecuencia, es un fruto de esto. Esto finalmente nos va a producir un carácter maduro, un carácter probado. Dice, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Bueno, esto es lo que significa la palabra en el original, prueba, que es un carácter aprobado, un carácter maduro. Esto sería una traducción tal vez algo más entendible que eso, lo que pone aquí. Los que han aprendido paciencia en los problemas demuestran una madurez en su carácter. Paciencia, por cierto, en el griego significa hipomoné. Hipomoné literalmente significa aguantar bajo la tensión. Aguantar bajo la tensión como lo aguanta una cuerda de una guitarra y produce un sonido agradable. De eso estamos hablando. En mis viajes he tenido y sigo teniendo el privilegio de conocer a personajes extraordinarios en el reino de Dios. Recuerdo un matrimonio, y voy a guardar su anonimato, que vuelvo a encontrar en mis viajes, que con frecuencia me cuentan de sus problemas. No
Es un matrimonio, digamos que en términos económicos ande muy bien. A veces incluso le cortan la luz porque no hay dinero y no porque son vagos. Ambos están enfermos. Lo suyo es la lucha de todos los días por sobrevivir. Me dijeron en una ocasión, ¿qué haríamos sin estos problemas? Con estas luchas de todos los días. Porque a través de ellos hemos conocido mejor a nuestro Dios. Pues esas palabras me las apunté. ¿Qué haríamos sin estos problemas? Con estas luchas de todos los días. Porque a través de ellos hemos conocido mejor a nuestro Dios. De esto se trata, querido hermano, querida hermana. Forman parte de nuestra escuela aquí en la tierra. Y por lo tanto, las pruebas no destruyen la fe, sino todo lo contrario. Las pruebas construyen la fe, fortalecen la fe. Y una consecuencia más de ese carácter aprobado que viene de la paciencia, dice, la prueba o el carácter aprobado produce esperanza. Esto es el final. El saber que al final nos espera la recompensa, la gloria divina. Esto ya lo teníamos al inicio. Esa esperanza se hace más concreta, más fuerte, más real, precisamente por las pruebas, porque dirige nuestro pensamiento hacia allá. Y esto es un aprendizaje, esto es una forma de conocer no solamente a Dios mejor, sino también nuestro destino, ese deseo de querer estar donde está el Señor, el darnos cuenta que este mundo no es nuestro hogar. Porque esa bendita esperanza te enseña que viene un tiempo cuando Dios sacará todas las lágrimas. Pablo sigue aquí y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que una prueba de la realidad de estas verdades es algo tangible. El amor de Dios en nuestros corazones. Ahora, ¿qué significa esto? Y obviamente esto es mucho más que simplemente una verdad teórica. El apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor. Él habla continuamente del amor a los hermanos. Y este amor, según Juan, se demuestra en la obediencia. Es el amor hacia aquel que te regala la vida eterna. Y el amor hacia aquellos que comparten contigo la vida eterna. Esto sí tiene su lógica. Ambas cosas son señales de que algo ha pasado en nuestra vida y esto se demuestra en la manera como tratamos a los demás y cómo tratamos a Dios. Por lo tanto, esa esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Es un regalo del Espíritu Santo, como dice aquí, por el Espíritu Santo. ¿Cómo se llega a esto? Hay que ayunar, hay que orar sin cesar, pedirle a Dios que nos dé este amor, que nos ayude a obedecerle y amar a los hermanos. A veces somos tan espirituales cuando le pedimos a Dios que nos dé este amor, por favor. La Biblia no habla de eso. Y por eso no hay que esforzarse para recibir ese amor. El texto dice que esto viene en el paquete. Tenemos que ser basados en la Escritura, en nuestra forma de entender las palabras de Dios. A veces nos producimos aquí mentalmente una película y luego nos desengañamos cuando las cosas no salen como nosotros lo imaginamos.
Y esto es la razón por la cual me encanta exponer la palabra de Dios fijándome en estos detalles. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a amar a Él y a los hermanos, no y 100 veces no. El texto dice que esto forma parte de lo que Dios nos ha dado. El que es justificado, el que recibe el perdón de los pecados, el que ha nacido de nuevo, y el que ha nacido de nuevo también es aquel que recibe este don, el regalo del Espíritu Santo, y este Espíritu Santo nos da el amor divino en nuestros corazones. Es una cadena de consecuencias. Si no me lo crees a mí, lee el texto y reléelo hasta que finalmente lo entiendas. Ahora te toca a ti no para orar por amor, que Dios te dé amor, no para orar por obediencia. No, ahora te toca que dejes este amor que llevas dentro y que te vino con el Espíritu Santo en el momento de que nacieras de nuevo. Ahora deja fluir este amor. Deja que el Espíritu Santo tenga espacio en tu vida. Y lo notarás en cuanto seas capaz de amar a tus hermanos y a obedecer a Dios. Y esto no es imposible. No hay que esperar hasta que Dios nos dé este amor. La Biblia nos dice, y acabas de leerlo, que esto Dios ya nos ha dado. Amar a los hermanos significa ponerte en el último lugar. Considerar sus intereses como más importantes que tus propios intereses. No poner en peligro el lazo de la unidad con palabras necias y arrogantes. No reaccionar cuando alguien tal vez te pise un poco y piensas que tienes que pisarle más aún. Y con esto, Pablo llega ahora a la base de esta justificación de lo que recibimos. Y esto se resume en una sencilla frase: Cristo murió por nosotros. Esto lleva a Pablo ahora a reflexionar sobre el amor divino. Y hay que decirlo, de entrada hay 4 características poco favorables en los próximos 5 versículos en cuanto a nosotros. Versículo 6 se nos llama débiles, impíos. Versículo 8, pecadores. Versículo 10, enemigos. Esto es lo que originalmente somos delante de Dios. Pero Dios ahora pone remedio para todo esto. Una gran mujer en el reino de Dios que estaba muriéndose se despidió de su hija con estas palabras: Mi hija, yo te he amado por quien eres, pero que sepas una cosa: Dios me ha amado a pesar de quien yo soy. Y estas palabras fueron un gran legado. Mi hija, yo te he amado por quien eres, pero Dios me ha amado a pesar de quien yo soy. Dios nos amó y nos trajo a sí mismo cuando éramos aún enemigos y pecadores. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bueno, por cierto, son versículos y palabras que para más que uno ha sido un quebradero de cabeza. ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, ayuda a acudir al Talmud, a la tradición judía,
para leer, por ejemplo, algo como lo siguiente. Dice uno de los rabinos, hay un hombre justo que es bueno y hay un hombre justo que no es bueno. Aquel que es bueno para con Dios y los hombres es un hombre justo y bueno. Pero aquel que es bueno para con Dios y malo para con los hombres, es un hombre justo que no es bueno. Bueno, esto forma parte del trasfondo de esto. O sea, quiere decir que aquí hay dos eslabones. Y lo que Pablo quiere decir, bueno, un hombre que se comporta de forma magnífica con los demás, esto podría ser alguien que ni siquiera en este caso la gente moriría por esa persona, pero una persona que ama a Dios y ama al prójimo, bueno, tal vez se encuentra alguien que estaría dispuesto a dar su vida por esa persona. Sea como fuere, nosotros ni calificamos en la primera ni en la segunda categoría. Porque dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, quiere decir, ni buenos ni justos, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó y nos trajo a sí mismo cuando éramos aún enemigos y pecadores. Esto es el gran misterio y el secreto del Evangelio, a la vez una excelente noticia. Y esto nos lleva finalmente a poder estar seguros de nuestra salvación. Y esto es la última parte de nuestro pasaje. Pablo, aquí en los versículos 9 a 11, expone un tema que es muy importante. Esto habla de la seguridad de nuestra salvación. ¿Podemos estar seguros de que somos salvos? Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. De nuevo, Pablo aquí hace una afirmación en cuanto al futuro y tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación. Pablo dice, seremos salvos. No dice, esperamos ser salvos. Dios se ha comprometido con nosotros y esto significa que tú puedes estar seguro de que vas al cielo, porque Cristo murió por ti. Cuando aún éramos enemigos, fuimos reconciliados. Pablo de nuevo ahora pone énfasis sobre esto. Todo lo que antes nos separaba de Dios ahora se ha quitado. Y no hay ninguna razón que nos impide ahora conocer a Dios. Somos salvos ahora y es imposible que Dios mienta. Dios jamás cambiará su parecer y su opinión. Déjame preguntarte para terminar ese mensaje, ¿tienes tú la misma seguridad de la cual habla Pablo aquí? ¿Sabes que en una ocasión eras enemigo y que el Espíritu Santo te llevó a un estado de amistad con Dios a través de Jesucristo? ¿Sabes que tus pecados pueden ser perdonados? Todos los pecados, cualquiera y cada uno. ¿Conoces esa reconciliación con Dios? ¿Sabes lo que significa ser justificado? ¿Sabes lo que significa que Cristo ha muerto por ti? ¿Sabes que en ti no hay nada bueno, nada, y que necesitas ayuda? ¿Entiendes que
tu caso no tiene solución si confías en ti mismo y en tus propios esfuerzos. Has llegado al punto donde reconoces esto y aceptas que solo Cristo te puede salvar. Hoy celebramos en todo el mundo el día de la resurrección. Cristo no solamente murió en la cruz, sino Cristo también resucitó. Y esta mañana, o esta tarde, o esta noche, te encuentres donde te encuentres, te invito a venir a Él. Él ha llevado a cabo el sacrificio que es suficiente, el sacrificio que anula también tu pecado. Esta redención Dios la ha preparado para pecadores. Y si tú reconoces que eres pecador, rebelde contra Dios, sin capacidad de salvarte a ti mismo, entonces este sacrificio también fue hecho en tu lugar. Que Dios te bendiga y que hoy sea un día donde de verdad puedas celebrar el hecho de que Cristo ha resucitado y de esa manera ha asegurado tu eterna salvación. Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por este texto precioso. Y te agradezco que me has dado el privilegio de exponerlo, aunque con palabras débiles y inadecuadas. Pero te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú hables a los corazones de todos los que ahora nos escuchen y aplica para cada uno lo que necesita aprender y escuchar. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias que tú has resucitado y vives para siempre y nosotros viviremos contigo. En tu nombre, Señor. Amén. Dios te bendiga.